Hola, les habla su compañero del aula y en esta ocasión aprenderemos de conexiones trifásicas a un transformador monofásico. Pero antes que nada quiero que entiendas que es un banco de transformadores. Sencillamente es un conjunto de tres transformadores. Entonces en este video aprenderemos a conectar un banco con otro banco a partir de cierto arreglo. Pero antes que nada vayamos cómo es la estructura de Delta. Delta tiene esto. Una conexión A, conexión B, conexión C, un transformador 1, 2 y 3. Así es Delta. En el caso de lo que es una estructura estrella, sucede lo mismo, conexión A, conexión B, conexión C. La diferencia es que todas están conectadas a una fuente neutra y como ya saben, transformador 1, 2 y 3. Ok, ¿cómo quedaría una conexión delta delta? Bueno, pues sencillamente nos fijamos en lo que viene a ser la estructura delta y nos damos cuenta que en el transformador número 1 está conectado a lo que viene siendo el punto A. Y notamos que aquí tenemos cuatro líneas, A, B, C y el neutro. Sucede lo mismo con la baja tensión, A, B, C, neutro. Entonces, me fijo en el transformador número 1 y me doy cuenta que primeramente está conectado al punto A. Entonces voy y subo la primera terminal y la conecto a lo que vendría a ser A. Ok, ahora en el mismo 1, transformador 1, está conectado a lo que es B. Entonces voy a agarrar a la segunda terminal y la conecto pues a lo que es B. Ahora me fijo en lo que viene siendo el transformador número 2 y este primeramente está conectado a B. Entonces voy a agarrar aquí y la conecto pues al B. Si se dan cuenta aquí está B, por eso es que estoy conectándola ahí. Nos damos cuenta que en el 2 está conectado a su vez a C. Entonces en la segunda terminal lo conecto a C y ya estando en el último, primero está conectado al C, lo conecto al C y finalmente está conectado al A. Entonces lo conecto a la. Y si se dan cuenta como que dentro de esa conexión hace como el círculo, el ciclo. Entonces, ahora ¿qué pasaría o cómo quedaría si estuviera en la baja tensión? Bueno, meramente el 1 ya sabemos que está conectado a primero A. Entonces voy a conectarlo primero a. Ok, la segunda terminal del 1 está conectado a B. Por lo tanto voy a agarrar y lo conecto a B. Ok, ahora en el 2 me fijo y me concentro en el punto 2 o en el transformador 2. Primero está conectado pues a B. Entonces voy a agarrar y lo conecto a B. Y en el 2 está conectado después a C. Entonces agarro la segunda terminal y la conecto a C. Finalmente ya estoy ubicado en el 3, que es este, el 3 es este. Entonces primero está conectado a C. Entonces agarro y lo conecto a C y finalmente está conectado a A. Entonces agarro y lo conecto a A. Y así quedaría de las dos formas, tanto de la alta como de la baja. Pero ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener este arreglo, tuviera un arreglo estrella estrella? Bueno, pues primero me concentro en el primer punto, en el primer transformador. El primer transformador está conectado a A. Entonces voy a agarrarlo y lo conecto pues a A. Ok, y nos damos cuenta que este mismo 1 está conectado a su vez a la fuente neutra. Entonces voy a agarrar y lo conecto al neutro. Entonces aquí está conectado y me enfoco ahora en el 2. El 2 meramente está conectado con el B. Voy a agarrar y lo conecto primero con el B. Y también notamos que este mismo 2 está conectado pues a la fuente neutra. De hecho los tres están conectados al neutro. Entonces lo conecto al neutro. Y ahora en el 3, caso 3, está conectado con el C. Entonces agarro, lo conecto al C, el C está aquí y está conectado pues al neutro. Entonces ya sabemos que el 3 quedaría al neutro. Y ahora, ¿qué pasaría si en dado caso lo viera hacia abajo, en la baja? Entonces el primero, como ya sabemos, está conectado a la. Entonces lo conecto a la, ya sabemos que aquí está la y así se va hacia abajo. Ok, y a su vez este mismo 1 o el transformador 1 está conectado al neutro, por lo tanto lo conecto al neutro. Ok, me enfoco en el 2. El 2 está conectado a B, como ya se había dicho. Entonces conecto esta terminal al B. Y sabemos que el mismo 2 está conectado al neutro. Por lo tanto voy a agarrar y lo conecto al neutro. Ok, y ahora me voy con lo que viene a ser el 3, el transformador 3 que está aquí. El 3 ya sabemos que primero está conectado a C. Por lo tanto agarro y lo conecto a C. Y nos damos cuenta que esto está conectado pues a N, al neutro.
Entonces voy a agarrar y lo conecto al neutro. Y así quedaría este arreglo o esta conexión de estrella a estrella. Entonces, si en dado caso tuvieras un arreglo delta estrella, ¿cómo quedaría? Pues quedaría de la siguiente manera. Vas a tomar lo que está acá arriba, esto, primero lo conectas de esta forma y ya después en la estrella lo que corresponde a la baja lo conectas de esta forma y así quedaría el arreglo de delta estrella. Para el caso de lo que viene a ser al revés, si en dado caso lo tienes al revés, tienes primero la estrella y después la delta, pues sucede lo mismo. En este caso primero lo conectas de esta forma, que ya sabes cómo, y en la parte de abajo quedaría de esta forma. Entonces ya nada más lo unes los dos y así es como quedaría esta última arreglo. Entonces, dicho esto, vayamos de lleno con nuestro ejercicio. Nuestro primer ejercicio y dice así. Una carga trifásica de 50 kVA a 220 volts debe ser alimentada desde una alimentación trifásica a 13.200 volts. Especifique los valores nominales de tensión, la intensidad y la potencia de los transformadores monofásicos necesarios para las siguientes conexiones. Nos dan una conexión estrella, delta, y lo que nos pide es saber el voltaje de fase, la intensidad de fase y la potencia que va a necesitar cada transformador. Estos de aquí. Entonces, bueno, primero que nada hay que hacer nuestro arreglo gráficamente y quedaría de la siguiente forma. Nos dice que en el transformador 1, porque comenzamos con estrella, aquí está el arreglo estrella, o más bien la estructura estrella, va a estar conectado con A. Entonces agarro lo primero y lo conecto a lo que vendría a ser A. Ahora, en el mismo 1 sabemos que está conectado a una fuente neutra, por lo tanto la siguiente terminal quedará conectado al neutro, que está aquí. Nos pasamos con el 2 está conectado a B, entonces vamos y lo conectamos a B. Y a su vez este B está conectado también al neutro, por lo tanto este lo conectamos al neutro. Ahora voy en el tercer punto y nos dice que el 3 está conectado con el C. Está conectado con el C, entonces voy, lo conecto con el C y sabemos que este mismo 3 o transformador 3 está conectado al neutro. Por lo tanto lo conecto al neutro, ¿ok? Y ahora vayamos con la parte de delta. Delta tiene esa estructura, el 1 está conectado con el A, entonces me voy en el 1, lo conecto al A y sabemos que este mismo 1 está conectado al B, entonces voy y lo conecto al B y nos damos cuenta que el 2, que es ahora el que nos importa, está conectado al B. Por lo tanto agarro y lo conecto al B. Y este 2 pues está conectado al C. Lo conecto al C. Y vamos con el 3. El 3 está conectado al C. Por lo tanto agarro y lo conecto al C. Y el 3 está conectado finalmente a A. Ok, ya me pasé. Entonces está conectado al A. Y el A está aquí luego. Ok, ya sabemos cómo queda gráficamente la conexión estrella-delta. Tenemos estos valores, un voltaje primario de 13.2 kV, un voltaje secundario de 220 volts y una potencia trifásica de 50 kVA. Sabemos que se nos pide calcular tanto el voltaje de fase, la intensidad de fase, la potencia que va a necesitar cada transformador, tanto para la alta tensión que corresponde a lo de arriba, porque recuerden que acá hay algo, y tanto para la baja tensión. Entonces, primero vayamos con la alta tensión. La alta tensión sabemos que tiene la estructura estrella y quiero que recuerden dos fórmulas importantes. La primera es que el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase por raíz cuadrada de 3 y a su vez que la intensidad de línea o la corriente de línea es igual a la intensidad de fase. Dicho esto, creo que ya está todo claro. Bueno, quiero mencionar algo. Cuando yo me refiera a voltaje de línea, por este caso ya sabemos que es este, el voltaje de línea 13.2, que a su vez viene siendo el voltaje primario. Pero cuando ya esté hablando de la baja tensión, también puedo referirme a esta cantidad como mi voltaje de línea. Son dos cosas diferentes, que sabemos que también esto corresponde al voltaje secundario. Bueno, ahora ya sabemos que en la alta tensión nos piden sacar voltaje de fase, entonces despejamos esta fórmula, nos queda que voltaje de fase, haciendo este pequeño despeje, es igual al voltaje de línea sobre raíz cuadrada de 3. ¿Y esto cuánto es? Nuestro voltaje de línea, que también es llamado voltaje primario, para el caso de arriba, va a ser igual a 13.2 kilovolts.
Ok, entonces sobre raíz cuadrada de 3. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da 13.2 kilos entre raíz cuadrada de 3. Nos da 7.621, que serían 7.621. Lo anotamos aquí, 7.621 volts. Ok, ya está todo bien. Ahora nos pide sacar la intensidad de fase. Y aquí aparece una fórmula muy importante. Esta fórmula va a aplicar tanto para estructura estrella como para delta. En sí la puedes ocupar, que nos dice la potencia trifásica es igual al voltaje de línea por la intensidad de línea por raíz cuadrada de 3. Entonces nos damos cuenta que conocemos este valor, el único que desconocemos es la intensidad de línea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar. Nos quedaría que la intensidad de línea, ocupando esta fórmula, es igual a la potencia trifásica sobre el voltaje de línea por raíz cuadrada de 3. Aquí el voltaje, la potencia viene siendo de 50 kilovolts ampere, 50 kilos, sobre el voltaje de línea que son 13.2 kilos. Aquí son 3, perdón. Voy a tratar de hacer mis números mejor. Por raíz cuadrada de 3. ¿Y esto cuánto sería? Sería 50 kilos entre 13.2 kilos por raíz cuadrada de 3. Esto nos da un total o un valor de 2.18. ¿18 qué? Amperes. Sería 2.18 amperes. Y también recordar que la potencia, de hecho aquí anoto esta fórmula, la potencia va a ser igual a la intensidad por el voltaje o viceversa. Recuerden que la multiplicación puede ser conmutativa. Puedo meter primero el voltaje y después la intensidad. Entonces ya simplemente hay que multiplicar y decir que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. ¿Y cuánto es de intensidad? En este caso sería intensidad de fase por voltaje de fase. Y aquí tendríamos la potencia que necesita cada transformador. Bueno, intensidad de fase es igual a que a 2.8, 2.8 que multiplica al voltaje de fase, que son 7.621. ¿Y esto cuánto nos da? Son 16.6 kilovolts amperes. Entonces aquí daría como resultado 16.6 kilovolts amperes. Y esto ya tendremos los valores, la tensión que cae en ese transformador, que son de 7.62 volts, la corriente de fase que va a pasar por cada uno, que son de 2.18 amperes, y el voltaje que voy a necesitar para mí cada transformador. Ahora, solamente hemos analizado en la alta tensión, pero ahora vayamos con lo que es la baja tensión. ¿Y cómo está la estructura de la baja tensión? Pues tiene una configuración delta. Permítanme borrar todo esto. Bien, vayamos con el punto de baja tensión. Ok, si nos damos cuenta tenemos una estructura delta y quiero que recuerden dos cosas o dos fórmulas esenciales. En el caso cuando estemos trabajando exclusivamente en delta, que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase y que a su vez la corriente de línea es igual a la corriente de fase por raíz cuadrada de 3. Entonces, si nos damos cuenta, es muy fácil calcular lo primero, que es el voltaje de fase, porque sabemos que el voltaje de línea, que en este caso es igual al voltaje secundario, y nuestro voltaje secundario es de 220 volts. Por lo tanto, el voltaje de fase es igual a 220 volts, porque es igual al de línea, que serían aquí. Ahora, vayamos con el punto de corriente de fase, que es lo que nos interesa. Y es lo que les dije, que esta fórmula que está aquí aplica tanto para estrella como para delta. Entonces vamos a hacer los despejes necesarios, que en ese caso quedaría que la corriente de línea va a ser igual a la potencia trifásica sobre el voltaje de línea por raíz cuadrada de 3. Y ahora, ya teniendo esto, pues simplemente hay que reemplazar. Aquí tenemos 50 kilovolts ampere y el voltaje de línea en este caso son de 220 volts. 220 volts y también multiplicado por raíz cuadrada de 3. Si hacemos esta pequeña operación, tenemos un resultado de 131.21 amperes. Entonces, pero aquí solamente hemos calculado
nosotros nos piden. Entonces vamos a agarrar esta segunda fórmula y nada más hacemos los despejes. Nos quedaría que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre raíz cuadrada de 3. ¿Y cómo quedaría? Acá arriba sabemos que nuestra intensidad son de 131.21, que va a estar dividida raíz cuadrada de 3. Así, raíz cuadrada de 3. ¿Y esto cuánto nos daría? Ya 75.75. 75.75 que amperes. Porque igual es de fase, entonces aquí quedaría como 75.75 amperes. Y ahora nos piden calcular la potencia de, sí, la potencia monofásica, por así decirlo, o de cada motor, de cada transformador. Ya sabemos que la potencia se va a calcular por la intensidad de fase por el voltaje de fase. Ya conocemos estos dos valores, que serían los 220, que va a multiplicar al 75.75, y esto nos daría como por 220, nos daría 16.6 16.6 kilovolts amperes. Recuerden por qué salen kilovolts amperes, porque aquí tenemos amperes y aquí tenemos volts, entonces se juntan esos dos. Y el kilo porque sale una cantidad de 16.666, entonces por eso quedaría 16 kilovolts amperes. Entonces así quedaría y así tendríamos resuelto el primer punto o el tercero, que viene siendo arreglos estrella delta, cuando está en alta tensión y cuando está en baja tensión. Entonces estos parámetros son los que necesitamos considerar para dicha solución. Ahora vayamos con la configuración de delta estrella. Ok, nos encontramos en la siguiente conexión, que vendría a ser delta estrella, y ya sabemos que tanto para la alta tensión, la voy a anotar acá, la alta tensión como para la baja tensión necesitamos conocer estos valores: el voltaje de fase, la intensidad de fase y pues la potencia pues que va a necesitar cada transformador. Entonces aquí también necesitamos estos mismos valores: la intensidad de fase y por último la potencia. Bueno, tanto para alta tensión como para la baja tensión. Ya sabes cómo arreglar esto gráficamente, por lo tanto no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, se hace extenso, así que vayamos directamente a nuestro ejercicio. Primero analizamos, sabemos que en la primera sección va a ser alta tensión, y la alta tensión tiene una estructura delta. Esa es la estructura delta. Y ya saben que la estructura delta se va a componer de estas dos fórmulas. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase, sin ningún problema, y que a su vez la corriente de línea es igual a la corriente de fase por raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Y tenemos una fórmula universal que nos sirve para ambas situaciones, que viene siendo la potencia trifásica es igual al voltaje de línea por la intensidad de línea por raíz cuadrada de 3. Bueno, dicho esto, vayamos de lleno. Ya sabemos que nuestro voltaje primario, lo voy a anotar acá, nuestro voltaje primario, si nos centramos en este caso, también es igual a nuestro voltaje de línea. Entonces, sabemos que nuestro voltaje de línea es igual al voltaje primario. Y entonces, ¿cuánto tiene como voltaje primario? 13.2 kilovolts. Y sabemos que ese voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Entonces, para el primer caso, que es voltaje de fase, va a ser igual al voltaje de línea. Y sabemos que esto es igual a 13.2 kilovolts. Ahora, lo que nos interesaría es sacar la corriente de fase. Hacemos el despeje adecuado, que nos quedaría como la corriente de línea, porque sabemos que no conocemos la corriente de línea, pero si estos valores es igual a la potencia trifásica sobre el voltaje de línea por raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cómo quedaría en esa ocasión? Sabemos que tenemos una potencia de 50 kilovolts ampere. 50 kilovolts sobre mi voltaje de línea. Ya sabemos cuánto es mi voltaje de línea, que son 13.2 kilos. 13.2 kilos por raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cómo quedaría esta operación si la hacemos en la calculadora? Esto nos da un valor de 2.18 amperes. Pero recuerden que este valor es exclusivamente la intensidad de línea.
Por lo tanto, ya conocemos la intensidad de línea, ahora hay que saber la intensidad de fase, que es lo que nos importa. Lo voy a hacer acá arriba. Nos quedaría que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre raíz cuadrada de 3. Entonces, al resultado que acabamos de obtener, hay que sacarle la raíz cuadrada de 3 y nos daría como resultado 1.26 amperes. Entonces, este sería el 1.26 amperes como intensidad de fase. Y ya sabemos cómo calcular la potencia. La potencia está dada por intensidad por voltaje. Y nuestra intensidad de fase es de 1.26 que va a multiplicar a nuestro voltaje, que es de 13.2 kilos. Y esto daría como resultado volts amperes. Y sencillamente, ¿cuánto sería? Daría como resultado 16.6 kilovolts amperes. Y ya está. Aquí tengo el voltaje, la intensidad de fase y el voltaje de fase. Y ya sacamos para la alta tensión. Ahora vayamos qué sucede cuando está en la baja tensión. Y ahora veremos la estructura estrella. ¿Y cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Estas fórmulas pues se van, ya no nos interesa. Y quiero que recuerden, cuando estemos trabajando con estructura estrella, las fórmulas serían voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz cuadrada de 3 y a su vez acá abajo la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Entonces, dicho esto, pues ya está. Quiero que recuerden esto y aquí tenemos la fórmula que aplica para tanto estrella como para delta. Entonces, ya sabemos que nuestro voltaje de línea, que en este caso nuestro voltaje de línea va a ser igual a nuestro voltaje secundario para el segundo caso de baja tensión. Aquí ya no estamos viendo alta, sino que estamos viendo baja. Entonces aquí sería para cuando esté en baja tensión. Vamos a sacar estos valores, que es lo que nos interesa, porque sabemos que tiene que ser tanto para alta como para baja. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, pues hacemos el pequeño despeje. Quedaría el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre raíz cuadrada de 3. Ya sabemos cuánto es nuestro voltaje de línea, que es igual al voltaje secundario. Y el voltaje secundario pues tiene una cantidad de 220 volts. Entonces quedaría acá arriba como 220 volts sobre raíz cuadrada de 3. Y esto daría como resultado, lo hago en la calculadora, 127.01, o lo dejo así, 127. 220 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces, este es mi voltaje de fase y así que lo coloco 127 volts, porque recuerden que los términos están dados en volts. Daría que la intensidad de línea es igual, haciendo el despeje, potencia trifásica sobre voltaje de línea por raíz cuadrada de 3. Y esto como quedaría, sabemos que nuestra potencia es de 50 kilovolts amperes sobre mi voltaje de línea, que es igual al voltaje secundario y es de 220 por raíz cuadrada de 3. Y esto como nos daría todo 131.21. 131.21, ¿ok? Así que esto es amperes. Ese resultado es la intensidad de línea y sabemos que la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. 131.21 amperes. Y ya podemos calcular la potencia que necesitaríamos, que en ese caso sería la intensidad de fase por el voltaje de fase. Ya simplemente reemplazamos. Intensidad de fase son de 131.21 amperes por voltaje de fase 127. ¿Y esto cuánto daría? 16.6 kilovolts amperes. ¿Por qué volts amperes? Porque aquí tengo amperes y aquí tengo volts. Entonces, volts amperes. Y así quedaría resuelto tanto para la alta tensión como para la baja tensión.